Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente, buenas tardes, colegas parlamentarios. Tal como lo dije, esta Asamblea Nacional siempre ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las leyes. Y muy a pesar de que vemos una violación permanente y constante de la Constitución por parte de quienes hoy usurpan las funciones de Ejecutivo Nacional, que incluso ha llevado que durante los últimos 4 años no se ha presentado ante el país cuál es el presupuesto público, manejando las finanzas públicas, las finanzas que le pertenecen al pueblo de Venezuela, como que si fuese una especie de pulpería, donde nadie sabe en qué se gasta, cuánto se gasta y cómo se gasta. Este año no ha sido distinto. Este año el Ejecutivo usurpador no ha presentado ante el único órgano constitucionalmente habilitado, que es esta Asamblea Nacional, para la aprobación y discusión del presupuesto nacional. Sin embargo, nosotros debemos cumplir con lo previsto en el artículo 311, 312, 314, 315 de nuestra Constitución Nacional y por lo menos hoy cumplir con lo que a nosotros nos corresponde, que es la aprobación también del presupuesto de esta Asamblea Nacional. Muy a pesar de no saber las cifras, ni de los ingresos, ni de los gastos nacionales, recibimos por parte del Ejecutivo usurpador una comunicación de la Oficina Central de Presupuesto donde establecía una cuota presupuestaria. Esto lo hacemos no porque estemos de acuerdo con las cifras que se han presentado, todo lo contrario. Y ya voy a dar una breve introducción de la desfachatez, de la irresponsabilidad, como se viene manejando las finanzas públicas. Y, por supuesto, hablaremos de cómo se viola el artículo 40 y 41 de la Ley de Administración Financiera, igual que el 42. Pero voy a poner solo para título informativo de esta Asamblea, de esta Cámara, lo que ha sido la propuesta o el proyecto de presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional e enviada a la Oficina Central de Presupuesto, y lo que ha sido la respuesta irresponsable de los usurpadores. Quizás con la intención de seguir con el cerco financiero, con la asfixia financiera contra este Parlamento, creyendo que con eso nos van a poner de rodillas. Aquí no tendremos recursos, no tendremos presupuestos, no tendremos ni siquiera el salario. Los diputados y el personal administrativo y obrero también sufren las consecuencias de las desfachateces y de esas miserias con que se manejan en el Ejecutivo Nacional, y sin embargo nos hemos mantenido de pie. No nos hemos puesto de rodillas ni no nos pondremos nunca de rodillas ante este régimen usurpador. El pueblo de Venezuela así lo sabe. Así sabe que la inmensa mayoría de todos los diputados, muy a pesar de las tentaciones, de la pretensión de comprar conciencias, de hacernos de alguna manera cómplices de la corrupción que ha imperado en Venezuela en los últimos 20 años, por encima de esas tentaciones siempre ha estado el compromiso con nuestro pueblo. Y por eso nos mantenemos aquí y nos mantendremos hasta que logremos el cambio político que Venezuela aspira. Pero para que ustedes tengan una idea y el país sepa hasta dónde llegan las miserias de este régimen, les tengo que informar que el proyecto de presupuesto presentado por la Asamblea Nacional alcanzaba la cifra de 1.849.571.000.000. Esto, por supuesto, atendiendo lo que ha sido la inflación acumulada interanual hasta este momento, que llega a una cifra por encima de los 13.475 y que todos los venezolanos saben que lo que hoy necesitan para poder acceder a bienes y servicios, incluso hasta los servicios públicos, ya la semana siguiente es insuficiente. Para poder atender incluso las demandas laborales, salariales de nuestros trabajadores, y lo que es peor, ni siquiera para poder atender los decretos presidenciales que de manera irresponsable los anuncian exministros
pero que ni siquiera se prevé en este presupuesto que nos están aprobando poderle pagar ese salario mínimo a los trabajadores de la Asamblea Nacional. Para que ustedes tengan idea, la Asamblea Nacional tiene actualmente, que es la misma nómina que recibimos hace 5 años atrás, 755 obreros, 1.115 empleados, 1.135 personas contratadas, 511 funcionarios de alto nivel y la cantidad de 1.528 diputados jubilados, para un gran total de 5.044. Para nosotros poder hacer frente a los salarios establecidos por esos decretos de hambre del gobierno nacional, necesitaríamos, imaginándonos que el año que viene ese ingreso se mantendría igual, ese ingreso de hambre de 300.000 bolívares con lo que ustedes pretenden que el pueblo de Venezuela coma y satisfaga sus necesidades elementales. Se necesitaría al mes la cantidad de 1.513.205.000.000, que eso dividido entre los 12 meses del año necesitamos de una cantidad de 1.400 millones mensuales. ¿Qué significa esto? Que lo que se nos aprobó, que representa menos del 2%, sí oyeron bien, el Ejecutivo pretende, el usurpador, que con menos del 2% de los requerimientos salariales que tiene esta Asamblea Nacional se pueda cubrir los sueldos, salarios de nuestros trabajadores. Lo que están aprobando, colegas parlamentarios, no alcanza para pagarle ese ingreso mensual de 300.000 bolívares, ni siquiera en el mes de enero completo. Es decir, poco les importa a estas, señores, que estamos hablando de 5.000 familias, que estamos hablando de más de 1.500 personas de avanzada edad que solo dependen de esa pensión para tratar de subsistir, que esos jubilados, igual que los 4 millones de jubilados que hay en el país, con ese ingreso, tienen que vivir la angustia todos los meses de ¿para qué los uso? ¿Para medio comer? ¿O para comprar las medicinas que por los tratamientos permanentes tienen la inmensa mayoría de nuestros pensionados y jubilados? Y sin embargo, muy a pesar de eso, nosotros tenemos que decirle al pueblo de Venezuela que estos miserables solo están mandando para esta Asamblea Nacional el equivalente a menos de un mes de los sueldos y de los salarios de los trabajadores y de los jubilados de esta Asamblea Nacional. Por supuesto que hablar de los gastos operativos. Los 10 proyectos que se presentaron por ser desarrollados de esta Asamblea no reciben un solo bolívar, creyendo que con eso nosotros vamos a bajar la Santa María. No las hemos bajado, no nos hemos ido, no nos hemos rendido, no nos hemos puesto de rodillas ante el Ejecutivo usurpador, sino lo contrario. Fueron ustedes los que hoy vienen aquí a juramentarse ante Juan Guaidó como el legítimo presidente de esta Asamblea Nacional. Somos nosotros los verdaderos representantes del pueblo de Venezuela. Y esa legitimidad todos los días se incrementa cuando vemos las actuaciones miserables con las que ustedes están actuando. Poco les importa que 5.000 personas, 5.000 familias pasen hambre con la intención de seguirse perpetuando en el ejercicio del poder. Nosotros hoy, señor presidente, por supuesto que seguimos protestando ante Venezuela y el mundo. ¿Cómo se pretende vulnerar la voluntad del pueblo de Venezuela a través de estos mecanismos que pretenden, por la vía de la asfixia financiera, silenciar la voz del pueblo? Pero también tengo que decirle, muy a pesar de todo, que como para nosotros lo primero es los trabajadores, tenemos que lamentablemente someter hoy a consideración este presupuesto, porque lo peor que puede pasar es que no lo aprobemos hoy y mañana utilicen esa excusa para no mandarle ni siquiera un bolívar a los trabajadores de la Asamblea Nacional. El artículo 314 de nuestra Constitución establece que no se puede ejecutar un gasto que no esté previsto en el presupuesto. Bueno, aquí el año próximo se tendrá que ejecutar el 98% de un gasto de personal,
sin tener un solo bolívar presupuestado. Aquí pensando, por supuesto, que esa inflación no va a existir, que ese salario o ese ingreso de hambre que anunció el exministro del Trabajo se va a mantener en 300.000 bolívares el año próximo, previendo incluso o suponiendo que va a ganar lo mismo el obrero, el profesional, el personal administrativo, el personal de alto nivel, aún ganando todos iguales. Señor presidente, las miserias de quienes hoy usurpan el poder, esos que han demostrado durante 20 años que poco le importa lo que sufre el pueblo de Venezuela, hoy nos están mandando apenas el 2%, solo de lo que son gastos de personal. Y esto ni siquiera es el 2% de gasto personal, estoy exagerando, Henry. Es el 2% de una nómina estimada en el salario mínimo, porque los gastos de personal incluyen muchas más cosas. Son las obligaciones legales, son las obligaciones contractuales. Aquí hubo recientemente una reunión dirigida por la Junta Directiva con el exministro que representa a la fracción de la usurpación, de la miseria y del hambre, donde se le presentaron las deudas acumuladas durante los últimos 4 años que se tiene por vía de contratación colectiva con nuestros trabajadores. Todavía estamos esperando respuesta, porque ellos lo que quieren es que estos trabajadores que han dedicado su vida a la formación y al trabajo parlamentario se terminen de ir, se vayan del Parlamento o se vayan del país, porque parece que disfrutan cada vez que un venezolano de los casi 5 millones se han tenido que ir fuera de Venezuela a buscar aquí lo que se le niega, a buscar allá lo que aquí se le niega. Bueno, yo quiero decirle a los trabajadores de la Asamblea Nacional, al pueblo de Venezuela que tanto ha aguantado, que sigan aguantando porque falta poco. Esta miseria que hoy estamos viendo no se puede perpetuar en el ejercicio del poder. Venezuela tiene que cambiar y va a cambiar con esta Asamblea Nacional, porque no tendremos recursos, no tendremos dinero, pero tenemos dignidad de sobra para seguir defendiendo al pueblo venezolano. Así que, señor presidente, colegas parlamentarios, muy a pesar de lo que esto representa, yo les pido que se apruebe, pero dejando constancia ante el país y ante el mundo lo que son las verdaderas intenciones del autoritarismo y de la dictadura que hoy impera en Venezuela. No es otra que la de cerrarle la Santa María al único representante legítimo del pueblo de Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Por eso no lo han logrado y no lo lograrán. Aquí estamos y aquí vamos a estar cuando en Venezuela se dé de una vez por todas el cambio político que todos estamos esperando. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.